Hola, en este tutorial vamos a hablar de Fourier. Sí, de este jovenazo del siglo XVIII, pero no propiamente de los chismes de su vida, sino de su contribución al mundo de las matemáticas y la física. Pero para comprender el alcance de la obra de Fourier, conviene primero hablar de este otro hombre, Euclides, padre de la geometría, matemático ilustre del siglo III a.C. Euclides sentó la base de lo que hoy conocemos como álgebra en el espacio euclídeo, que puede utilizarse para analizar vectores en un espacio vectorial de dimensión infinita, pero que yo reduciré a solamente dos dimensiones por simplicidad, es decir, voy a hacer álgebra en el espacio euclídeo en R2. Un problema típico del álgebra lineal es cómo expresar un vector R como una combinación lineal de un par de vectores linealmente independientes, como este par, por ejemplo. Es decir, cuánto tengo que alargar o encoger cada uno de esos vectores verde y azul para que su suma generen el vector R inicial. Sin embargo, no se suelen usar un par de vectores tan arbitrarios como los que he seleccionado, sino que típicamente se eligen un par de vectores que sean ortogonales entre sí. Esos vectores se llaman los vectores canónicos y en R2 se denotan como EX y EY. De hecho, son tan importantes que ellos se usan para definir el plano cartesiano. Pero entonces, ¿cuánto hay que alargar o encoger los vectores canónicos EX y EY para que su suma generen el vector R? Eso se responde de forma fácil en el álgebra haciendo uso de una herramienta potentísima que se llama el producto interno. Entonces, en la base canónica EX e Y, lo que tenemos es que el vector R se define como la suma de sus componentes rectangulares, donde X y Y representan cuánto se ha alargado o encogido los vectores canónicos E sub X y E sub Y respectivamente. Haciendo el producto interno de esta ecuación vectorial con el vector canónico EX, lo que obtenemos es lo siguiente. Después de aplicar un poco de factorización, lo que obtenemos es este resultado. Y nótese aquí la potencia que tiene el haber usado como base un par de vectores ortogonales. Resulta que el producto interno del vector canónico X consigo mismo da 1, mientras que el producto interno de vectores ortogonales como EX y EY da 0. Esto implica que para calcular las componentes del vector R, es decir, los valores X y Y que habíamos citado anteriormente, basta con hacer simplemente el producto interno de dicho vector con los vectores canónicos E sub X y E sub Y. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué viene todo este rollo si de lo que íbamos a hablar era de Fourier? Pues resulta que es lo mismo. El álgebra en el espacio de Fourier, o para hablar en términos más modernos, en el álgebra en el espacio de Lebesgue o espacio vectorial de L2, parte del mismo problema de los vectores y se resuelve de la misma forma. Solo que en Lebesgue los vectores no son flechas, son funciones. Y los vectores base no son flechitas más pequeñitas, sino otras funciones. Y resulta que Fourier, en vez de seleccionar como funciones base polinomios, una raíz cuadrada o el folio de Descartes, como seguramente habría hecho yo, eligió funciones seno y coseno. Y la elección no pudo estar mejor hecha, porque el equivalente al ángulo que forma cada flecha respecto a la horizontal en el espacio euclídeo es la frecuencia de las ondas armónicas que seleccionó Fourier. Sin embargo, una diferencia importante entre los vectores de flechas y los vectores de funciones es que las flechas requieren usualmente un número finito de elementos para formar su base, mientras que las funciones requieren una base de dimensión infinita. La base de dimensión infinita es esta, y es infinita porque el parámetro n puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito. Es decir, que cada frecuencia n omega genera una pareja de vectores seno y coseno que alimentan la base. ¿Y recuerdan que decíamos que el vector r era simplemente la suma de las componentes en la base canónica? Pues en Fourier es lo mismo. El vector de funciones f se ve como una combinación lineal de los elementos de la base. Y recuerden que para calcular el coeficiente x hicimos el producto interno del vector canónico e sub x con cada lado de la ecuación vectorial. Pues apliquémosle entonces la misma terapia a nuestro vector de funciones. Y seguro se preguntarán, ¿y cómo hacer el producto interno de dos funciones? Y ahí es donde entra Lebesgue, que, ni bobo que fuera, pensó que si el producto interno de dos vectores se hace como la suma del producto de sus componentes, entonces
El producto interno de dos funciones se debe hacer como la integral, es decir, la suma del producto de las funciones. Y es aquí donde está el toque de genialidad de Fourier, porque el producto interno de las funciones coseno, al ser coseno una función par, da diferente de cero. Mientras que el producto interno de la función coseno, que es par, por la función seno, que es impar, en límites simétricos es igual a cero, lo que implica que las funciones seno y coseno son por tanto ortogonales. Entonces, para calcular la componente a sub n, basta con hacer el producto interno de la función con el vector canónico coseno de n omega t, y para calcular la componente b sub n con hacer el producto interno de la función con el vector canónico seno de n omega t. En general, se puede probar que como las funciones seno y coseno están definidas como sumas de funciones exponenciales complejas, entonces cualquier coeficiente, sea a sub n o b sub n, se puede calcular simplemente como el producto de la función por e a la menos i n omega t. Está en la página 75 y 76 de este libro. Y a esto se le conoce como cálculo de las componentes de Fourier de una función en el dominio del tiempo. Así que anímese a estudiar Fourier y recuerde que siempre que vea una integral del producto de una función por una exponencial compleja, en realidad deben ser este par de señores o este el que le están hablando de forma indirecta.